Seguimos aquí. Para Yonay, vamos a escuchar las sumas. Pero eso no se refleja en quienes reciben una pensión, porque fueron trabajadores al servicio del Estado, porque los incrementos para ellos se da en función de las UMAS, de las unidades estas que crearon. Aquí hay que ver, primero, qué estaban haciendo los dirigentes cuando llevaron a cabo estas reformas o contrarreformas. No dijeron nada. Desde luego que se hicieron todos estos cambios y se afectó a los trabajadores. Es lo mismo de lo de las AFORES, que no solo se entregan las pensiones de los trabajadores a las administradoras privadas, sino que el cobro de comisiones fue excesivo. Se cobraban más comisiones en México que en otros países del mundo. Entonces, en el caso de las AFORES, teníamos dos posibilidades para enderezar el entuerto, reparar el daño. Una era regresar al sistema anterior, es decir, desaparecen las AFORES y las pensiones se manejan desde el Estado. Había esa posibilidad. La otra, busquemos un acuerdo con el sector empresarial para que aumenten sus cuotas, porque se fueron deteriorando los fondos de pensiones porque no se aumentaban las cuotas y se corría el riesgo, aunque todavía no se resuelve del todo, de que un trabajador, después de esa reforma de las AFORES, cuando se jubilara, terminara recibiendo el 30, el 40% de su salario. Entonces, ¿qué se hizo? Los empresarios estuvieron de acuerdo en aumentar su participación en el pago de cuotas para que el trabajador reciba más al momento de jubilarse. Y esto se complementa, aunque sea con poco apoyo, porque se envió una reforma legal para bajar el cobro de las comisiones. Se estandarizaron con los países que cobran menos por el manejo de las AFORES. Entonces, con esto ya el trabajador va a recibir más. Pero esto estuvo mal hecho. Esto fue en el periodo neoliberal. Esto de las sumas es lo mismo. Entonces nos toca ver cómo lo enfrentamos. Porque un argumento que hay que tomar en cuenta
es que como en este caso el patrón no es el empresario, sino es el Estado, si se regresa al salario mínimo, pues no aumentaría el salario mínimo, se mantendría igual que la inflación, porque el aumento al salario significaría el incremento en la inversión que se destina al pago de pensiones. Entonces, ¿qué estoy pensando? Que se sigue aumentando el salario mínimo, porque es mucho el rezago, y al mismo tiempo se resuelva mediante un acuerdo, una ley, un incremento a las pensiones. Nada más que lo vamos a hacer poco a poco, porque nos va a significar destinar recursos del presupuesto con este propósito. Y lo tenemos que hacer de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Pero ya hice el compromiso de que en los hechos van a recibir más los pensionados. Nuria. Bueno, es una sola pregunta. Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola, y es la opinión que le merece el hecho de que el juez Moro fue, digamos, cancelado en su posibilidad de juzgar al expresidente Ignacio Lula da Silva, y que ha recuperado sus derechos políticos y probablemente va a ser el próximo candidato a la presidencia en Brasil. Brasil ha sufrido tanto con la pandemia, es ahí donde está surgiendo la tercera ola, la tercera fase de la pandemia, y donde en este momento hay una gran cantidad de fallecidos. El pueblo brasileño, yo estuve ahí el año pasado, y está en una situación de extrema miseria con el actual gobierno, y es pues importante la posibilidad de que haya otro tipo de gobierno. Y además pensando que en América se pondrían de pie los gigantes, porque tenemos la situación en Argentina, tenemos la situación aquí, y si también en Brasil hubiera un gobierno que defendiera los intereses del pueblo, pues sería importante. Entonces quisiera conocer su opinión. Bueno, yo no puedo opinar de lo que sucede en otros países, porque ya hemos dicho, tenemos que respetar los principios de política exterior que están establecidos en la Constitución: no intervención, autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, sí creo que fue importante el que se liberara de culpa al expresidente Lula, porque según la información que tengo, la justicia resolvió de que no tenía responsabilidad y estuvo preso, y pues enfrentó toda una campaña en su contra,
y en contra del movimiento que representaba. Entonces, sí celebro eso, que las autoridades de ese país hayan exonerado, hayan limpiado de culpa al expresidente Lula, y le deseo a él y a todos los dirigentes sociales, políticos del mundo que salgan adelante, que no dejen de luchar por la igualdad, por la democracia, por la honestidad, por la defensa de la soberanía nacional. Eso es lo que puedo opinar. Nosotros llevamos muy buena relación con todos los gobiernos del mundo y con todos los pueblos del mundo. Y sí nos interesa mucho el que haya democracia y justicia en América, en nuestro continente y en todo el universo. Nos importa mucho la fraternidad universal. Bueno, luego nos vamos para atrás ya porque ya es mucho aquí. Te toca a ti. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Buen día, Carlos Guzmán de ABA Noticias y de Regeneración MX. Si nos puede hablar un poco del tema Salgado Macedonio. Ayer estábamos en la Cámara Alta, Senado de la República, tuvimos la oportunidad de platicar con Citlali, la secretaria general de este partido, al cual usted obviamente lo trajo aquí al poder, y nos hablaba que hoy se daría a conocer, bueno, habría una sesión en Consejo de Honor y Justicia de Morena con respecto a este candidato. La pregunta no es tan relacionada en el tema de directamente Salgado Macedonio, sino sin embargo del contexto que tiene. Está lo de Salgado Macedonio, surge a la vida pública Fernández de Ceballos con todo el tema de punta de los terrenos que tienen en Acapulco. ¿No le parece sospechoso este tema, señor presidente? Pues ya no quiero hablar de eso, porque cualquier cosa que diga, ¿no?, puede producir polémica o puede ser utilizado en mi contra. Entonces, hay una frase que se le atribuye a varios personajes, ¿no?, aunque no aplica para lo que hacemos nosotros todos los días. Según esa frase, uno es dueño de su silencio y rehén de lo que dice. Aquí no aplica porque aquí hablamos de todo. Pero en ese caso ya he dado mi punto de vista lo suficiente y ya no quiero seguir refiriéndome a eso. El segundo tema tiene que ver, bueno, ya tocaba el compañero Carlos Pozos el tema de la cuestión eléctrica y los amparos, pero también hay otro tema importante, señor presidente, las aplicaciones que se ocupan para taxis en el país, Uber, Cabify, bueno, todas ellas. Había una propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de que esas empresas compartieran tecnología para que los taxis de la Ciudad de México y otras entidades del país pudieran también competir de forma leal, obviamente en igualdad de condiciones, pero no se ha concretado. Hay por ahí diferendo en cuanto a la cuestión de la tecnología. ¿Usted apoyaría a la jefa de gobierno en ese tema para que esta tecnología también pueda ser accesible para los taxistas de Ciudad de México y otras entidades del país y que compitan en igualdad de condiciones, presidente? Estoy de acuerdo en eso, de que se les apoye para tener tecnología de punta, de avanzada, y que puedan ellos competir en igualdad de condiciones. No
no se puede hacer a un lado, así, a taxistas, no. Es lo mismo del pequeño comercio. Hay países en Europa, porque siempre se pone de ejemplo, ¿no? Lo que sucede en otras partes, pero se copia lo malo. O antes así era, no se copiaba lo bueno. En Francia no es fácil de que pongan un supermercado o una tienda departamental, porque se protege a los pequeños comerciantes. No es de que voy a poner 1,000 o 2,000 o 3,000 o 5,000 pequeñas tiendas así modernas. ¿Y qué pasa con el de la tiendita que lleva años ahí? Y son ¿Te familias. acuerdas cómo eran las tiendas aquí en la Ciudad de México? Yo me recuerdo las tiendas pequeñas de abarrotes en la colonia Guerrero, una tiendita que vendía de todo y era el sostén de la familia. Bueno, muchos venimos de eso, nos costearon estudios porque había una tienda pequeña y de ahí salía para mantener a la familia. Entonces son fuentes de empleo, de trabajo. Entonces es lo mismo. ¿Cuántas familias de choferes de taxi salen hacia adelante, estudian sus hijos? Entonces no es venir a avasallar y ya perteneces al pasado, eres obsoleto, anacrónico. Ahora lo que cuenta es la tecnología. No, pues hay que buscar la forma de que el que se quede atrás se empareje. De ahí que se requiera la modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Sí, a la modernidad, pero de abajo hacia arriba, que a todos beneficie. Entonces, ojalá y la jefa de gobierno continúe con ese proyecto de apoyo a los taxistas. ¿La apoyaría usted? Sí, desde luego. El tiempo que yo estuve de jefe de gobierno, no sé cómo esté ahora, pero habían como 110,000 taxis en la ciudad. Imagínense cuánta gente viviendo de eso. Y no otorgué ni un solo permiso, ninguna concesión nueva, porque si se saturaba, porque eran estados, hasta por cuestiones políticas electorales, entregaban placas. Pero imagínense, el que tiene un taxi puede sacar a su día en 8 horas. Saca sus gastos y lo que le queda para sostener a su familia.
Si hay más, ya no hacen en 8 horas, sino en 12, a veces más, si se tiene más competencia. Pero no solo eso, se contamina más, porque hay más taxis circulando. Entonces todo eso hay que tomarlo en consideración. Aquí la ventaja en la ciudad es de que la jefa de gobierno es muy buena. Aquí nos gobierna una buena autoridad en la ciudad. Finalmente, presidente, regresando al tema de personas que ocupan su nombre para buscar imponer candidaturas, ¿qué nos puede comentar? Hay casos como el de Óscar Cantón allá en Quintana Roo, que supuestamente impone candidaturas como la de Laura Beristain. ¿Qué nos puede comentar de eso, presidente? ¿O qué no me meto en eso, no me meto. Y sí queda la vieja práctica de pedir candidaturas. Afortunadamente a mí me respetan y no se atreven a venirme a decir quiero ser candidato. Y algunos, aunque no se atreven a decir lo que les gustaría, lo que desean muchas veces es ser candidatos, pero plurinominal. O sea, no es ir ahí a que el pueblo decida, sino a la lista. Por eso me voy a meter un poquito, ¿no? Para los partidos, lo mejor son los procedimientos de insaculación, porque si no, ¿quiénes van a las listas? Familiares, ¿sí? Los recomendados, los achichincles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahí. Ya es la hora. Nos vemos el lunes, ¿me parece? ¿La qué? Las dragas. Sí, están trabajando. Sí, de una vez. Me parece importante, señor presidente. Buenos días, Raúl Hernández del Barlovento, desde el año pasado que no vengo por aquí. Le hice entrevista al teniente de navío Josué Eduardo Cortés. Entre otras cosas, es muy interesante lo que decía él, de lo que recolecta, de lo que va dragando, de eso hay mucho material para industria, mucho material también para el campo. Y me gustaría saber si usted tiene algún conocimiento respecto a cómo se puede ir administrando ese dragado. El otro punto que yo le observé al señor, al teniente, era de que el agua que sale de los ríos llega a enfrentarse a un muro que provoca la arena que envía el mar. Hace un muro ahí también y es una forma. Y ahí en las escolleras, en ese río, no son más de 150 metros, cuando en otros ríos llegan incluso hasta 1 kilómetro. Entonces me decía que sí, que estaban observando eso, pero bueno, muy interesante lo que él decía respecto a eso, porque parece que hay una beta para aprovechar lo que se puede ir dragando. También está el pendiente el asunto de CENEAM,
y de los empleados de SINACTA, los trabajadores del SINACTA, que siguen siendo molestados, ya incluso ponen a trabajar a gente con enfermos de COVID. Hay datos y hay un montón de quejas al respecto. Y bueno, sí quiero decir algo respecto a Diego Fernández Ceballos, que es una persona, es un pillo, es un ladrón. Yo hice un reportaje en 1994, había esquilmado a un empresario egresado del Politécnico, un empresario que hacía micro componentes y muy exitoso. Él hizo su inversión y tenía su dinero en la empresa, esta bolsa de valores que tenía Diego Fernández. Le esquilmó, no sé, algo como 6,000 millones de pesos. Yo publiqué en 64 periódicos en aquel tiempo y el señor nunca me quiso contestar, incluso lo detuve en el PAN, que tuve la oportunidad de encontrarlo, no me quiso contestar. Yo puedo afirmar y puedo probar con esas publicaciones que el señor es un ladrón, que el señor es corrupto y que sí miente. Y quería comentarlo porque me parece que es ocioso estar en esas alturas. El país merece mejores cosas. Gracias, señor presidente. Muy bien. Mira, lo del dragado es importante y se pensó originalmente para desasolvar. No tiene otro propósito. Pero como tú lo mencionas, hay que ver qué provecho se obtiene si ya están las dragas trabajando. Y también el ampliar la superficie de escolleras, que esto va a ayudar mucho. Yo quiero pues aprovechar para informar a los tabasqueños y a todo el país de que ya están trabajando las dragas, porque desgraciadamente se inundó Tabasco, fue muy lamentable lo que sucedió, y se está llevando a cabo todo un plan de control de las presas, se está apoyando a la gente afectada, a todos se les dio un apoyo económico y se les están entregando enseres a todos. Tan es así que no podemos tener todas las estufas, todos los refrigeradores que se requieren, porque no tiene capacidad la planta productiva nacional. Y como no queremos comprar estos electrodomésticos en el extranjero, pues es de acuerdo a lo que está entregando la industria nacional, pero a todos se les está entregando enseres, estufas, refrigeradores, camas y otras cosas. Ya se lleva bastante y se va a detener, también eso aprovecho para que la entrega, creo que ya se llevan 4 municipios entregados, completos: Macuspana, Nacajuca, Centla, y estaban en Centro, pero falta, y se va a suspender a finales de marzo por la veda electoral, y luego se sigue entregando para concluir con todos.
Yo voy a ir allá a finales de marzo. Bueno, voy a estar el día 18 de marzo, porque descubrimos un campo petrolero en Tabasco. Muy grande, 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 grande. Y voy el 18 de marzo allá, pero para hacer la evaluación sobre los damnificados voy a estar, creo que el día 31 de marzo. Sí, es un miércoles, ya la Semana Santa. El martes vamos a dar el informe aquí en la tarde, el informe trimestral. El miércoles tenemos la mañanera y ya me voy a Tabasco, hacemos la evaluación y ya es Semana Santa. Pero también en esa evaluación vamos a revisar lo que se está haciendo del dragado, porque se contrató a una empresa holandesa que es la que está haciendo todo el dragado en la desembocadura del río Grijalva, en frontera, porque ahí se produjo un tapón que impedía la salida de las aguas. Por eso se tardó más tiempo inundado el estado, entre otras cosas. La verdad es que llovió como nunca, ¿sí? Pero se está ahora desasolvando toda la barra, la salida del río al mar, la desembocadura del río. Y también se está haciendo en el río González, la del González, sí. Entonces, y van a llegar otras, porque vamos a llevar a cabo todo un programa de desasolve que no se había hecho durante mucho tiempo para evitar futuras inundaciones. Pero sí tomamos en cuenta lo que estás diciendo, de qué utilización adicional se le puede dar al material que se está extrayendo del dragado. Y no olvidar que la bocana de la escollera, porque absorba el mar en todos los ríos en el país. sí. Y de Sinalca, señor presidente, de verdad que hay una situación. Vamos a pedirle a Jesús que hable contigo para ver qué hacemos. La falta de procedimientos adecuados, poner gente con COVID, yo padecí COVID, usted padeció COVID, es tremendo. Es muy peligroso que una persona esté vigilando los aviones en esos estados. No pueden. No debe de ser, señor. No pueden, pero no por el contagio, sino por ellos. No, o sea, si estamos procurando que los adultos mayores no salgan, pues mucho menos que se trabaje con COVID. Eso no es posible. Hoy publicaremos unas fotografías que me mandan. Lo vamos a ver. Personal, porque de verdad es muy grave lo que está pasando con esos trabajadores. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.